Muy bien. Habíamos llegado hasta la inspección, método de control de calidad. Muy bien. Los métodos empíricos se dividen en inspección 100%, cuando se revisan todos los elementos que salen del puesto de trabajo. La inspección de parciales cuando haces una inspección de una parte, ¿sí?, que la consideras representativa del total. Es cuando los métodos de producción son mecanizados. Los métodos estadísticos tienen por objetivo básico descubrir las causas de variación asignable en un proceso productivo y determinar si el proceso productivo está estable o no. Entonces, la inspección va a ser por atributos, si lo que revisas son cualidades, o por variables, si lo que vos revisas es medible. Entonces, el objetivo del método de control de calidad es determinar si el proceso productivo tiene pequeñas variaciones en la salida de sus productos y esas variaciones no afectan la calidad del producto y son propias de la variabilidad natural que tiene un proceso productivo debido a las causas aleatorias, o ha habido una variabilidad importante, muy distinguible, que tiene que ver con una causa asignada. Con respecto a la gestión de calidad, a partir del 45 aparece el manual de calidad de Jourdan y Juran. ¿Sí? Ese manual de calidad fue determinado cerca del año 50, ¿sí?, por Don Jourdan y John Juran, que determinan cómo se tiene que hacer las observaciones de los productos, la salida de los productos, para determinar si los productos son buenos o malos. Pero los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, al ver destruida su industria, empiezan a trabajar y trajeron a los mejores expertos de Europa, principalmente a Edward Deming, que es uno de los padres del concepto de calidad, ¿sí?, que determina la calidad de los productos. Es uno de los principales ideólogos que dicen que los productos responden a ciertas características de calidad que pueden ser definidas y traducidas a parámetros para definir especificaciones técnicas. Entonces, los japoneses empiezan a incluir todo un sistema de calidad, y en la década del 70 casi todas las empresas japonesas trabajan con unos estándares de calidad muy altos que hacen que sus productos exportados empiecen a hacer mella en el mercado europeo y americano. Después de los 70, los japoneses mejoran y aparece el concepto de calidad total, aparece just in time, ¿sí? Entonces la industria japonesa empieza a superar a la industria americana, y es a partir del año 80, 90, que los japoneses empiezan a comprar empresas como, por ejemplo, Mazda, que compra General Motor Company, o fusiones de Dodge con empresas de Nissan, que se meten en Renault, etcétera, etcétera, ciertas empresas japonesas que empiezan a tomar control de empresas americanas, principalmente. La calidad, después de los años 80, se convierte en algo competitiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? La gente empieza a decidir qué producto comprar en función de la calidad. ¿Está? Entonces el concepto de calidad empieza a ser importante, y la calidad de un producto empieza a ser diferenciadora respecto de otros productos. Entonces el armar un sistema de calidad, ¿sí?, permite a una empresa interpretar las características de calidad de los usuarios y hacer que ese producto sea aceptado por estos usuarios, y de esta manera competir con otras empresas y poder ganar una porción mayor de mercado porque tus productos son de mayor calidad. Frente a esto, se presentan dos formas, ¿sí?, dos métodos de control, que son el control tradicional, que era el control de los años 50, 60, que era, una vez que el producto está terminado, revisar si respondía a las características técnicas. Entonces el control tradicional se basaba en la inspección. Comparaba el producto contra las especificaciones.
Por lo tanto, era externo al proceso. Estaba orientado al producto, detectaba los defectos, y si los defectos eran muy grandes, el producto se rechazaba. Si los defectos eran no eran tan grandes, se reinsertaba en el sistema productivo para mejorar. Entonces tenían una línea aparte para hacer lo que es servicio de reparaciones, que yo se les dije cuando vimos fabricación que eso no es deseable. ¿Sí? Entonces, tolera el derroche, detecta los defectos e intenta resolverlo. El monitoreo de procesos, a partir de la aplicación de la estadística y de los cálculos de estadística, hace un monitoreo continuo del proceso en todo el proceso, va comparando los resultados del proceso con los resultados anteriores, es interno al proceso y previene los defectos. Se da cuenta que va a haber un defecto antes que suceda. Entonces, yo lo tengo orientado al proceso, detecto variaciones en el proceso y prevengo el derroche. ¿Por qué hago tanto hincapié en el proceso? Porque yo supongo que si el sistema productivo tiene un proceso estable, ¿qué es un proceso estable? Que todos sus productos están dentro de los parámetros de calidad y la única variación que existe entre una unidad de producto y otra es debido a causas aleatorias que no son determinables y que no afectan a la calidad, digo que mi producto es estable y que todas las piezas que yo produzco son buenas. Entonces, si el proceso es bueno, lo que yo produzco es bueno. Ese es el concepto. Entonces yo puedo ir monitoreando distintos puntos del proceso, tengo que determinar cuáles son los puntos en los que yo voy a hacer estas determinaciones, dónde voy a empezar otra vez, decidir dónde hago la inspección de monitoreo, no una inspección final, sino una inspección de monitoreo. El monitoreo puede ser automatizado, con sensores, en distintos puntos, ¿sí? Y de esta manera yo todo lo que voy monitoreando lo voy analizando, lo voy cargando en un sistema y lo voy comparando estadísticamente. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Determinar la capacidad del proceso. La capacidad es una propiedad medible, ¿sí?, que determina si el proceso produce las piezas acorde a las especificaciones técnicas. Pero yo quiero saber qué tan acorde a las especificaciones técnicas produce mi proceso. ¿Qué significa esto? Un proceso es estable, dijimos, si todas las piezas son buenas. Muy bien, pero son buenas porque son exactas. ¿Qué significa que son exactas? Que todas las piezas tienen los valores que yo mido para determinar la calidad, ¿sí?, muy cerquita del promedio. ¿Está? Eso significa exactitud. Que están todas casi en la media. ¿Sí? Y la precisión tiene que ver con la capacidad que tiene el proceso de sacar las unidades muy similares una entre sí, pero quizás esa similitud está alejada de la media. Son muy similares entre sí, pero no están dentro del promedio. Están muy cerca de los límites superiores o inferiores de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros producimos un producto con un determinado tamaño, por ejemplo, si yo voy a medir, ¿sí?, un calado, el calado tiene que tener cierta cantidad en milímetros o centímetros. Un centímetro tiene que ser una perforación de 1 centímetro, más o menos 1 milímetro. Ese más o menos el límite de tolerancia, entonces tiene que tener 1 centímetro y 1 milímetro o 0,9 milímetros. No 1 centímetro menos 1 milímetro. Entonces ese es el límite de tolerancia. No es un valor exacto. Siempre hay una pequeña variación que está debida a que la herramienta está desgastada, que por ahí no sale del todo bien, pero no definimos valores exactos, sino valores dentro de un rango de variación que lo consideramos aceptable. Por defecto, hacia arriba o hacia abajo, pero muy poquita la variación. A eso llamamos límite de tolerancia. El campo de tolerancias es ese rango de variación donde exacto es 1 centímetro, pero puede ser 1 centímetro y 1 milímetro o 1 centímetro menos 1 milímetro. Más ya no, ya está mal. Entonces, vamos a determinar la capacidad para ver si todas las unidades productivas se encuentran, ¿sí?, dentro de las especificaciones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? El objetivo de esta historia es tratar de asemejar al proceso productivo a una curva normal. La curva normal es un modelo
de estudio de comportamiento estadístico. Si yo logro que mi proceso productivo se comporte como una normal, entonces mi proceso productivo va a tener mediana, modo, variancia y desvío estándar. Entonces, estadísticamente, lo que yo voy a intentar es, a través del desvío estándar, determinar la capacidad del proceso. ¿Qué voy a ver? Si dentro de la curva normal, todos mis productos se encuentran dentro de la curva, y si dentro de la curva se encuentran muy cerca del promedio o hacia los límites, inferiores o superiores. Lo que va a hacer el estudio de capacidad con el parámetro CAP o CP es justamente determinar si todas las piezas que yo produzco se encuentran dentro de la curva normal utilizando los 6 desvíos, 3 desvíos hacia la derecha y 3 desvíos hacia la izquierda. ¿Por qué 6 desvíos? Porque el campo de tolerancia es del 99,73%. ¿Sí? Dejo las colas, estadísticamente hablando, dejo las colas de la curva normal sin revisar. Entonces yo reviso el 99% de la superficie de la curva normal y garantizo casi la totalidad de las piezas. Y divido eso en 3 partes a la izquierda y 3 partes a la derecha. ¿Sí? Mientras más cerca de la mediana esté, de la mediana, ¿correcto? Que la mitad agarro una curva normal, le divido en 2 de la mediana. Entonces, ¿yo qué hago? De la mediana hacia la izquierda debería tener, como es una campana, debería tener lo más cerca de la mediana, la mayor concentración de piezas, un poquito más alejado, que ya estoy en 2 desvíos, todavía tengo una buena densidad, pero menor a la anterior, y en el los 3 terceros desvíos, que ya bajando la campana, entonces ya tengo menos piezas, pero también la densidad ocuparía todo eso. Si yo tengo la mayor parte asociada en el primer desvío, o sea, todas juntas contra la mediana, quiere decir que todas mis piezas son muy buenas y se acercan al promedio. Y que el promedio es el promedio me va a dar muy cerca de mis centímetros, si era 1 centímetro más 1 milímetro menos 1 milímetro. Entonces, cuando yo calculo los límites de tolerancia superior, los límites de tolerancia inferior, divido 6 sigma, que es 6 por sigma, que es el desvío estándar, y el valor de capacidad me da mayor que 1, me dice todas las unidades son buenas. Si es igual a 1, estamos en el límite, me encuentro que todas las unidades están sobre el límite inferior o sobre el límite superior, muy cercas. ¿Sí? Mayor que 1 significa que están muy cerca a la mediana. Pegadito en la mediana, muy cerca a la mediana. Iguales a 1 significa que están muy desplazados y tocan los límites de superior e inferior. Y si es menor que 1, sí quiere decir que hay algunos de los elementos que están fuera de los límites de la campana y son defectuosos. Ahora, por sí mismo, el CAP no me ayuda. Yo quiero determinar precisión. Si la máquina lo hace todo muy similares, pero contra un límite inferior o contra el límite inferior. No sé exactamente, ¿sí?, qué tan lejos de la media estoy. Entonces necesito el CPK. Y acá es la media menos la tolerancia inferior dividido T, y la media más la tolerancia menos la tolerancia superior dividido 3, me va a dar 2 valores. Uno me va a dar negativo y otro me va a dar positivo normalmente. Entonces, si CPK es mayor que 1, en valor absoluto, digo que el campo de tolerancia es mayor que la dispersión, entonces todas las piezas están buenas. Si no, el campo de tolerancia es igual a la dispersión y todas las piezas son buenas, pero estoy en el límite. Y si es menor que 1, digo que el campo de dispersión es más grande. ¿Sí? Entonces, esto no es exacto. Entonces, para que el proceso sea capaz desde el punto de vista de la exactitud, los CPK deben ser mayores que 1, y de ambos el de mayor valor absoluto es considerado el CPK del proceso. El de menor valor absoluto, perdón, se considera el valor de CPK del proceso. Entonces, cuando el CPK y el CAP me dan iguales, significa que mi proceso es estable, es preciso y es exacto, o sea que está muy cerca de los valores de promedio. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para revisar y analizar el control estadístico del proceso? La carta de control o las gráficas de control. ¿Qué son? Son una comparación gráfica de los datos de funcionamiento del proceso respecto de los límites de tolerancia o los límites de control que tiene el proceso, que son muy gráficos y que permiten a simple vista saber si el proceso es estable o no. Apunta al proceso, es un elemento de análisis,
no es una solución, sino un elemento de análisis para poder después tomar una decisión respecto de las variaciones. Se supone que si el proceso está controlado, todo lo que produce el proceso está bien. ¿Cuáles son los aspectos que hacen a la importancia del control estadístico? Primero, se utiliza como apoyo al proceso de control de gestión, porque permite hacer un análisis rápido, basado en estadística y muy ajustado, o sea, muy ajustado a la realidad. Consiste en la aplicación de los métodos de estadística, la medición y análisis de variaciones de un proceso y permite diagnosticar el estado del proceso. Si el proceso está estable y no presenta señales que existe alguna causa asignable de variación, y en consecuencia representa un proceso predecible. Las principales herramientas de control estadístico de procesos son las cartas de control de medias o de promedio y la de rangos. ¿Qué es un promedio? Y en promedio la media estadística. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una carta de control. La carta de control es una gráfica basada en un conjunto de tomas de muestras. Se toman distintas muestras en un determinado tiempo y de esas muestras se calcula cuál es el promedio y se grafican los promedios. Y después se calcula la media de todos los promedios. Y en función de eso se hace algún tipo de análisis y se toma una determinada decisión. ¿Qué es la carta de control del rango? Rango es la distancia de un punto de observación respecto del promedio. Entonces, ¿eso qué me mide? El desvío. ¿Qué tan desviado estoy de la media? Para que la carta de control tenga sentido, yo tengo que asemejar a mi proceso productivo, dijimos, a una curva normal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo que los controles estadísticos no involucren variables que no sean aleatorias en mi sistema de proceso productivo y tratar de ajustar el proceso productivo para que el comportamiento de este proceso se asemeje a una curva normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todas las cartas de control, en general, lo que hacen es armar, primero hay que definir la carta que se va a evaluar, si es de variable o atributo, y luego definir el tamaño de la muestra. Primero, ¿cuál es la población? Si es menos de 20 elementos, la muestra va a ser de 20 elementos. N mayúscula es la población, N minúscula es el tamaño de la muestra, ¿sí? La muestra más chica es de 4, ¿sí? El cálculo del tamaño de la muestra se realiza de acuerdo a tablas de estadística en función de la población, y después se definen los intervalos de tiempo en los cuales se van a realizar las muestras, que son las observaciones. Entonces, estos intervalos de tiempo tienen que ser los intervalos de tiempo. El intervalo de tiempo entre una observación y otra observación debe ser el mismo entre la observación 1 y la 2 y la 2 y la 3. O sea que los intervalos tienen que ser constantes. ¿Para qué? Para evitar que se filtren alguna causa que no sea, a una variable que no sea aleatoria. Entonces defino n mayúscula, n minúscula y t y empiezo a realizar la toma de muestras. Tomo una cierta cantidad de muestras, defino que voy a tomar 50 muestras cada 20 minutos, y de esa muestra el tamaño es de 15 unidades. Entonces, ¿qué hago? Voy, reviso las 15 unidades, tomo las unidades, tomo las medidas y después calculo el promedio. Saco la media, ¿sí? De esa cantidad de medidas y voy a graficarlo. Son necesarias por lo menos 4 muestras para armar una gráfica y necesito por lo menos 8 gráficas para tener una idea de un análisis. Los límites de control inferior y superior se realizan calculándolos a través de una tabla de cálculo de límites que viene definida. Entonces hago un eje cartesiano de Y y X, donde X representa al tiempo e Y representa los valores que yo quiero medir. Acá tengo un ejemplo, tenemos un ejemplo de, ¿qué? De cálculo, límite de control superior, A2 y R es el rango, A2 se obtiene de esta tabla, acá tengo A2, cálculo del rango, límite de control superior, que es el promedio de las mediciones, más A2 por el valor del rango, me da un valor. Límite de control superior sería 0,5042 y 0,512 el límite inferior. Si el límite inferior es menor a 0, se toma el límite inferior de control 0. Y se empiezan a hacer los gráficos. ¿Ven? Acá tengo línea de puntos azul, ¿qué cosa? El promedio. El promedio, ¿sí? El promedio o la media de este gráfico. Todos estos puntos me dan dentro del gráfico de control. Ahora, este está muy cerca del límite. Y acá tengo uno fuera de control. Entonces, ¿qué significa? La muestra 5 está fuera de control, entonces yo me fijo, la muestra 5 está fuera de control, y me fijo en qué momento fue, y
intento determinar si hubo alguna causa asignable en ese momento. Se cortó la luz, se rompió la máquina, se rompió la herramienta, etc. Acá está la tabla de toma de muestras con las observaciones, todos los valores, se calculan los promedios y se grafican acá. Entonces, ¿yo qué hago? Determino la variación del proceso, encuentro esto fuera de control y ¿qué hago? Lo elimino y calculo la gráfica de nuevo sin este punto. Si calculando la gráfica de nuevo sin este punto, todos los puntos están dentro de los límites de control, significa que esto fue una causa determinable que sacó el sistema de control, pero no está el sistema todo de fuera de control, sino que fue un evento aislado. Debo saber qué sucede. Esta es la idea de una carta de control. ¿Qué pasa con las cartas de rango? Lo mismo. La carta de rango te utiliza N mayúscula, N minúscula, T, todo igual. La única diferencia es que la tabla que se aplica para el límite de control es de 3 y de 4, y lo que vos vas a evaluar del rango es el punto de observación respecto al promedio, a qué distancia está. Y entonces voy a hacer la gráfica de rango. Ve, acá tengo una gráfica de rango, con límite superior, que es esto que está en verde, y el límite inferior que coincide con 0 o es menor, y tomamos a 0. Y entonces vemos que este es el promedio, y acá los valores de rango es qué distancia de la media estoy, ¿ves? Y calculo a qué distancia, y lo que obtengo es un desvío. ¿Qué significa este gráfico? Me dice qué tan lejos estoy del promedio. En este caso, lo que yo puedo ver es que hay una variación cercana a la media, acá hay un pico, y acá 3 puntos hacia arriba, un punto hacia abajo, 3 puntos hacia arriba, un punto hacia abajo, y seguramente 3 puntos hacia arriba. ¿Qué es esto? Una tendencia hacia afuera del control. Esto es una tendencia que implica este gráfico que en algún momento se me va a salir de control. Entonces, ¿cuál es el análisis de los gráficos? Primero, acá tengo un gráfico con límite de control superior, up, y inferior. Esto está controlado, pero acá tengo uno fuera de control. Acá tengo otro fuera de control. Hacia arriba porque se me fue la mano, y hacia abajo porque se me fue la mano también. 2 puntos cerca del control superior indican una tendencia. 2 puntos cerca del límite inferior indican una tendencia hacia la baja. O sea, ¿qué significa la baja o la suba? O sea, me estoy saliendo de control porque estoy haciendo los agujeros más grandes o más chicos. 5 puntos hacia un lugar, 5 puntos seguidos, y es una tendencia. O hacia arriba o hacia abajo. 5 puntos con tendencia en cualquier dirección y una tendencia, o 3 puntos separados, 3 puntos en un sentido, un par de puntos en otro sentido, 3 puntos hacia un sentido, así indican una tendencia. Por ejemplo, 3 puntos así, 1 para abajo, 3 puntos así, 1 para abajo, 3 puntos así, 1 para abajo, 3 puntos, que significa que hay una tendencia hacia salirme fuera de control. Necesito por lo menos 8 gráficos para tener 4 o 5 puntos. ¿Sí? Cuando hay puntos fuera de control, ya dijimos, eliminamos el punto este, calculamos el gráfico de nuevo, y si el gráfico me da dentro del control, significa que fue una causa, fue una situación específica que en un momento dado tuvo un error. Y entonces voy a buscar cuál es la razón para subsanar. Este es el análisis de la carta de control. En la oficina de ingeniería de las fábricas, las cartas de control se imprimen en un plotter, en unas hojas A3, A5, que son las grandes, de 1 metro largo, y se las pegan en las paredes. Ahora, yo tengo un sistema de calidad. Este sistema de calidad tiene un costo. Ahora, ¿cuál es el costo? Y el costo significa poner en funcionamiento un sistema de calidad, determinarlo, controlar, etc. Usar herramientas de medición, muy bien. Ahora, ¿cómo sé que mi sistema de calidad es muy costoso respecto a lo que yo produzco? Si me sale más caro el collar que el perro. Eso es lo que yo tengo que determinar. Entonces, lo que uno tiene que determinar como gestor, como gerente, es, si el sistema de calidad no estuviera, ¿cuáles serían los errores que yo tengo que afrontar y cuál es el costo de esos errores? Bueno, a estos costos los definimos como costos de la calidad. Y que tiene que ver cuál es el dinero gastado para obtener la calidad requerida. Entonces tengo costos de prevención, que son todos los costos asociados a la actividad de desarrollo, de planes de calidad, implementación del plan de calidad, mantenimiento de un sistema de calidad, para asegurar la conformidad, definir las especificaciones técnicas, detectar las especificaciones técnicas. O sea, marketing me dice los gustos de la gente, yo tengo que definir cuáles son esos gustos, cómo los llevo a parámetros, esos parámetros cómo se
se referencian en especificaciones técnicas de los distintos puestos de trabajo. Este gusto, ¿a qué subsistema corresponde del área de fabricación, del área industrial? ¿A investigación y desarrollo, ingeniería de producto, ingeniería de procesos? ¿A cuál? Entonces, ahí empezamos a definir cuáles son los parámetros y empezamos después, una vez, todo esto es una planeación que vos tenés que hacer. Entonces, estos son los costos de prevención. Estoy previniendo, ¿sí?, que aparezcan fallas. Ahora, una vez que vos armás el sistema de prevención, ¿cómo sabés que se está cumpliendo? ¿Sí? Entonces tengo los costos de evaluación, que son todos los costos asociados a la actividad de control. Voy a hacer inspecciones, las inspecciones son automatizadas, no son automatizadas, son fijas, son volantes, tengo sensores, no tengo sensores, utilizo herramientas específicas, tengo que utilizar profesionales o puedo capacitar al operario, tengo un costo de capacitación y asegurar que esa capacitación sea constante. Pues hay un costo asociado al sistema de evaluación. ¿Yo puedo hacer prevención y no evaluación? Sí. No tiene sentido, pero sí. Yo puedo hacer evaluación sin prevención y también, pero no tiene sentido porque tenés que definir especificaciones técnicas, ¿qué va a controlar? Entonces uno y el otro, uno sin el otro, medio que... Pues hay un costo asociado a la tarea de prevención y un costo asociado a la tarea de evaluación. Ahora, frente a esto vos tenés los otros costos, que son los de fallas, ¿sí? Los costos de fallas internas son todos los costos determinados de los productos antes que el producto salga de la fábrica. Por eso son internos. Entonces, yo detecto una falla y ¿qué hago? Lo reparo. O detecto una falla y decido, no, sale como segunda selección. O lo eliminamos, etc. ¿Sí? Son todos aquellos costos generados por fallas internas. Si yo tengo un sistema de prevención y un sistema de evaluación bien hecho, las fallas internas tienen que ser mínimas. Si yo no los tuviera, las fallas internas, ¿cuántos serían? Y eso es lo que me permite determinar si mi sistema de costos es muy caro o no. Después tengo los costos de fallas externas, que es cuando se detecta la falla cuando fue el cliente. Y ahí son ambos. Porque ahí implica que afectan a la calidad del producto, al estatus de la empresa, a la visión que se tiene de la empresa. Entonces aparece la ejecución de garantía, los RMA, vienen los tipos y dicen, no, cambiame el producto porque no anda, no, y todo después vos tenés que mandar gente de soporte para que lo arregle, etcétera, etcétera. La refuncionalización de lo que no sale bien, tiene un conjunto de costos asociados. Entonces estos son los costos a los cuales las empresas, ¿qué van a ver? El costo de prevención y evaluación es menor en relación a si tuviera fallas internas o fallas externas. Si no tuviera costo de evaluación, ¿tendría fallas internas? Y si no, y tendría fallas externas. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué es peor? ¿La falla o el sistema de prevención? Entonces, el sistema de prevención necesita ser planificado, implementado y controlado a través de los resultados obtenidos en el sistema de calidad. Esa es la razón de tener un sistema de calidad y eso es lo que va a balancear el gestor, ¿sí? Me voy a fijar cuáles son las fallas que obtengo de mi sistema productivo, ¿sí?, con el sistema de calidad que tengo. Si yo tengo muchas fallas, tengo que ajustar el sistema de calidad para que estas fallas desaparezcan. Si no tengo fallas casi, entonces el sistema de calidad es bueno. Y lo que no quiero son fallas externas. Entonces, para redondear, primer punto, la calidad de un bien o servicio, ¿qué lo hace apto para ser utilizado? Los elementos que lo hacen apto, desde la percepción del usuario, son las características de calidad. Estas características de calidad se tienen que traducir en parámetros definidos en especificaciones técnicas para después hacer el control. La función de calidad abarca toda la actividad de la empresa que tienen que ver con la calidad del producto final. El control de calidad es necesario para ver si se cumple los objetivos de calidad. Puede ser implementado con autocontrol e inspección. La inspección puede ser por atributos variables, fijo o volante. Los métodos de control de calidad pueden ser empíricos, 100% parcial, y estadísticos, por atributos variables. El monitoreo de procesos reemplaza el control tradicional basado en los cálculos estadísticos. Utiliza métodos estadísticos en control de calidad. La capacidad del proceso se mide con el CAP o CP para saber si es preciso y el CPK para ver la exactitud. La idea es que el CPK y el CP sean iguales. Eso implica que es totalmente estable y preciso y exacto. Los gráficos de control, a través de las cartas de control estadístico de proceso, permiten analizar el proceso y diferenciar entre causas asignables y causas aleatorias. Puede ser de promedios o de rangos, y los costos de calidad, acuérdense que son de prevención, de evaluación, de fallas internas o de fallas externas.
Con esto hemos visto todo lo que necesitamos de calidad. Nos queda ISO 9000, que es un tema pequeño que vamos a ver a continuación. Y ya estamos cerca del parcial. Ya les voy a subir cómo va a ser el parcial que vamos a tener el lunes. Cualquier duda, mándenme un mail siempre a gjvillarreal@cpcipc.org para que yo pueda responderles a la brevedad. Próximo tema, entonces, ISO 9000.